De camino al Evangelio. Reflexión al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 4, versículos 26 al 34. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo. Jesús decía a sus discípulos: sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, el grano germina y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado la cosecha. Proseguía diciendo: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Solo Dios podrá dar fuerza a nuestra debilidad y nos dispondremos a la fecundidad de esa semilla en nuestro espíritu. Estamos recordando hoy la solemnidad de Santo Tomás de Aquino, quien viviera en el siglo XIII en Italia. Un hombre dotado de un gran intelecto y de una piedad suprema. Tomás de Aquino profundizó desde temprana edad en los misterios de la fe. Sus cualidades para el estudio y la oración las acrecentó al ingresar a la Orden de los Predicadores, donde tuvo como maestro a San Alberto Magno. En sus breves años en este mundo, dejó un incomparable legado que llega hasta nosotros y ha persistido a través del tiempo por sus escritos y sus prédicas. Así también con su vida, inmersa en la mística de lo natural y lo sobrenatural. Sus aportes a la filosofía y a la teología han trascendido las barreras del tiempo. De una familia numerosa y noble, recibía una esmerada educación hasta la juventud. En Nápoles creció la orden de predicadores y a ella se le sumó a pesar de una gran oposición familiar. Rápidamente, el futuro doctor angélico, como es llamado, destacó en la vida académica y espiritual, y todo ello se manifestó en la abundante obra teológica y filosófica que poco después de su muerte ha repercutido hasta nuestros días. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Jesús enseña a los discípulos que la semilla sembrada tiene vida en sí misma. Va creciendo dando frutos que luego se cosecharán. Se nos hace notar que la semilla sembrada hará luego para el alimento de los demás ese aporte en el cual pasa de ser semilla a ser fruto. Y la semilla de mostaza, que crecerá tanto, servirá hasta para poder llegar a cobijar las aves. Por lo tanto, es sobre todo estar al servicio de los demás,
así como nos enseña Víctor Frank en su obra La búsqueda del sentido. Quien tiene un para qué vivir, estar al servicio de los demás, tendrá mayor motivación para luchar encontrando el sentido de su vida. Recordemos que esto funciona desinteresadamente, que es el mayor fruto que irá produciendo en la persona que recibe ese amor como regalo. ¿Cuál será el juicio final? Se juzgará sobre el amor, ese amor que fue dado, que fue recibido y que también se convertirá en el mayor fruto de nuestra vida. El texto de hoy, nuestro evangelio de hoy, contiene dos parábolas. La primera refiere a la semilla que crece sin la ayuda del campesino. Pero encontramos que faltaría el arar, limpiar, abandonar, cuidar, etc. Su lucha contra la sequía y el mal tiempo, y presentando su conducta despreocupada hasta el momento de la siega o de la cosecha. Solo cuando llegue el tiempo de la recolección, se resaltará el trabajo del campesino, que aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Frase que se toma del profeta Joel, aludiendo al juicio escatológico, es decir, el reino de Dios es iniciativa divina, que incluso aceptando cualquier colaboración humana, siempre es Dios quien guía la obra. Esto ilumina cualquier actitud que quiera forzar la venida o construcción del reino. Invita a la apertura al futuro, en la espera de lo que Dios mismo dispondrá o llegará a hacer. Por tanto, no es una postura pasiva, sino que exige a los creyentes que aportemos sus sentimientos, aportemos pensamientos, acciones, responsabilidades, tareas. Pero teniendo presente que la iniciativa y la dirección espiritual es cosa única de Dios. La segunda parábola refiere al grano de mostaza. Resalta la capacidad de crecimiento del reino de Dios. Este es como un granito de mostaza que, siendo incluso la semilla más pequeña, se convierte luego en un árbol más grande que todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan en su sombra. Enseña que la comunidad cristiana tenía la esperanza en el crecimiento de la semilla sembrada por Jesús, que aunque parezca tan pequeña e insignificante, tiene un potencial que irá creciendo en los corazones en donde cayó la semilla. Ciertamente, el reino ya ha comenzado con la venida de Jesús y con todas sus enseñanzas y el envío de tantos misioneros en todo el mundo que siguen haciendo posible que ese reino vaya creciendo en la vida de tantas personas, de tantas familias, de tantas comunidades en todas partes del planeta. La fase final se irá dando a través de la historia, pues sabemos que el reino con poder escatológico es el que se realizará más allá de la misma historia. La semilla va creciendo en todos. La semilla va dando su proceso en cada uno de nosotros, aunque sea de manera tan pequeña. Solo Dios podrá dar fuerza a nuestra debilidad y nos dispondremos a la fecundidad de esa semilla en nuestro espíritu, una vez que decimos sí a la palabra de Dios en nuestras actitudes. Esa palabra lleva escondida en sí misma esa dinámica vital que puede golpear nuestra realidad para que surja la vida que Dios desea para nosotros. Primero, leer la palabra. Luego, conservarla en nuestro interior, llegando a meditarla detenidamente, tratando de descubrir toda su potencialidad. Después, contemplar más profundamente algún aspecto que nos iluminará en la vida y finalmente, esa palabra se hará realidad en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras actitudes. El reino de Dios pasará por nuestra realidad total e irá transformándola en una nueva realidad en donde ya está presente la presencia de Dios en todo lo que se proyecte. Jesús repetidas veces explica a sus discípulos las parábolas, aclarándoles
a lo que tal vez los demás les permanecía oculto. A quienes llama a ser sus discípulos, a ser sus apóstoles, les enseña con mayor cuidado, para que reciban con mayor responsabilidad lo esencial de su doctrina. Él, con su amorosa providencia, nos facilitará que conozcamos su voluntad, poniendo en nuestras manos los medios que necesitaremos para cumplir con la misión encomendada. Él tiene sus manos llenas de su gracia, disponible para regalárnosla, pero que es necesario que haya disponibilidad y docilidad para recibirla. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.